Acá estamos de vuelta. Nos quedamos acá. Me imagino que ya vieron cómo se toma el pulso a nivel radial, carotidio, incluso femoral. ¿Mm? Entonces, ya sabemos cómo tomar el pulso. Tengan en cuenta que para medir la intensidad podemos utilizar la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar ese dato de frecuencia cardíaca. Pero una manera de tomarla es mediante la toma del pulso. Y también tengan en cuenta de que existen diferentes dispositivos o tecnología que lo mide automáticamente, como los cardiotacómetros o los pulsómetros. ¿Mm? Bien, tengan en cuenta que a mayor intensidad va a aumentar la frecuencia cardíaca utilizada y la fracción de esa frecuencia cardíaca. No es lo mismo utilizar el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima que el 95%, es decir, que el 95% es mucho más intenso que el 60%. A mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca utilizada, mayor cantidad de latidos por minuto, mayor demanda cardiovascular. Tengan en cuenta que otra forma de medir la intensidad es esto que se llama consumo máximo de oxígeno, que no me voy a meter mucho en el tema, pero es una forma de medir cuánto, cuánto oxígeno me está demandando la actividad. A mayor demanda de oxígeno, quiere decir que el ejercicio es cada vez más intenso. A mayor intensidad, a mayor porcentaje de la frecuencia cardíaca, a mayor consumo de oxígeno, los sustratos energéticos que se van a ir utilizando van a ser diferentes. No quiere decir que se dejan de usar uno del otro, sino que la predominancia va a cambiar. Como ven acá, en intensidades bajas se utiliza mucho todo lo que es ácidos grasos, triglicéridos y glucosa plasmática. A medida que aumenta la intensidad se hace mucho más notoria la actividad del glucógeno muscular, de los ácidos grasos. Ahí como que está más repartido. Pero como ven acá, a mayores intensidades la participación de los triglicéridos, de los ácidos grasos, empieza a ser menor y empieza a ser más utilizado el glucógeno muscular, las reservas de glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades moderadas son las que van a utilizar muchos más ácidos grasos y menor glucógeno muscular. Y sabemos que las ácidas grasos nos pueden permitir mayor duración de trabajo en el tiempo y que a mayor intensidad irremediablemente voy a tener que disminuir la cantidad de trabajo realizado. Esto para que simplemente entiendan que la intensidad y el trabajo, el volumen, están íntimamente relacionados y que también van a estar relacionados qué sistemas energéticos o qué formas de obtener energía tienen nuestros músculos a partir de diferentes nutrientes. Como ya irán viendo que las actividades de moderada intensidad son las que utilizan mayor ácidos grasos. Y eso lo pueden ir relacionado con ciertas patologías que necesitamos descender ese tejido adiposo, graso, que no quiere decir que con los trabajos de alta intensidad no se puedan lograr, pero son otros procesos por los cuales se obtienen los mismos resultados. Pero hay que pasar por un proceso para lograr trabajar a alta intensidad. Entonces, ¿cómo podemos conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima? A través de lo que se hace un estudio de la ergometría. No sé si alguna vez se lo hicieron, pero es una prueba de esfuerzo progresivo hasta el agotamiento, donde el sujeto va pasando por diferentes estadios de intensidad hasta que llega a la máxima intensidad que puede sostener. Eso generalmente se asocia con la frecuencia cardíaca máxima, con el consumo máximo de oxígeno posible y con una velocidad de carrera, una potencia registrada en la bicicleta, o una máxima velocidad alcanzada de carrera, o con una máxima inclinación de la cinta, depende del protocolo que se utiliza. Es decir, que la intensidad se puede expresar con frecuencia cardíaca, que va a ser el 100% de mi frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la ergometría, el máximo consumo de oxígeno, que más allá como se mida, es lo máximo que puedo incorporar, transportar y metabolizar por unidad de tiempo. Y también lo puedo obtener a través de test de campo. Existen test de campo que me permiten obtener estos parámetros. Y también existen fórmulas.
Acá les voy a dejar un link para que puedan acceder a un paper muy sencillo en español que nos cuenta un poquito de la historia de la famosa 220 menos la edad, que hasta hace poco se siguió usando y se sigue usando. Pero ya se sabe que necesitamos tener a mano fórmulas de acuerdo al tipo de población que se esté trabajando. ¿Está? Incluso también de acuerdo a la modalidad de ejercicio que se haya elegido. A través de una fórmula yo puedo obtener de manera teórica cuál sería la frecuencia cardíaca máxima del sujeto, es decir, la máxima cantidad de latidos por minuto que ese sujeto puede alcanzar ante un ejercicio de máxima intensidad. Y a partir de ahí yo podría dosificar diferentes magnitudes de intensidad con diferentes objetivos. Una de las fórmulas más utilizadas es la fórmula de Carbonen, que para obtener una frecuencia cardíaca objetivo, es decir, la frecuencia cardíaca que me voy a utilizar para entrenar a la persona con diferentes objetivos, Carbonen propone hacer la frecuencia cardíaca máxima, que la vamos a obtener mediante una fórmula o mediante un estudio o mediante una prueba de algún test, pero generalmente vamos a trabajar con frecuencias cardíacas máximas teóricas a través de una fórmula. Ya les había comentado que la más usada era la 220 MHz. Hoy se proponen dos fórmulas, que es para población general sana, generalmente, o sin problemas, sin eventos cardiovasculares, el 207 menos 0,7 por la edad. Esto obviamente se divide en términos, recuerden. Es la fórmula recomendada por el consenso europeo. Acá tienen el link para ir. Y otra fórmula para población clínica más usada es esta, pero que tiene un error de 6 latidos, es decir, me puede dar 6 latidos para arriba o 6 latidos para abajo, lo cual es un error bastante considerable. Por eso, como en la diapo anterior, hay que buscar fórmulas según la población general, perdón, según la población que se está trabajando y el modelo de ejercicio que se está usando. Eso es la mayor recomendación. También lo ideal sería poder medir la frecuencia cardíaca máxima a través de un test en un laboratorio, en un ambiente controlado, que ante cualquier eventualidad estamos dentro de un equipo de trabajo. Pero en la mayoría de los casos vamos a tener que recurrir a este tipo de fórmula. Vamos a un caso práctico. Primero sepan esto, frecuencia cardíaca máxima, que la vamos a obtener mediante manera teórica. La más utilizada que vamos a utilizar en este momento es la 207 menos 0,7 por la edad del sujeto. ¿Tá? Ahora vamos a ir a un ejemplo. Tengan en cuenta que la frecuencia cardíaca en reposo es la que se toma en reposo, como se dice, con el sujeto acostado, esperando por lo menos 5 a 10 minutos luego de haberse acostado. La intensidad es a la que vamos a trabajar, que después vamos a ver, y a todo ese cálculo se le suma nuevamente la frecuencia cardíaca de reposo. Y esa va a ser nuestra frecuencia cardíaca para trabajar según los objetivos. Eso va a estar relacionado con la intensidad que coloquemos acá. 50%, 70%, 85% de ¿qué? De mis máximos. Entonces, recordemos que el reposo, lo más exactamente recomendable por Carbonen y el método de Carbonen o la propuesta de Carbonen, es tomar la frecuencia cardíaca en reposo por lo menos 3 mañanas diferentes y hacer un promedio. Pero desde el punto de vista práctico puedo esperar 10 minutos y tomarme la frecuencia cardíaca en reposo como lo aprendimos en el video. Una vez que tengo la frecuencia cardíaca en reposo, la anoto. En este caso el ejemplo es 63 latidos por minuto, mi ritmo cardíaco en reposo. Para calcular lo que Carbonen llama la reserva de frecuencia cardíaca, es este valor teórico que obtuvimos con 207 menos 0,7 por la edad, a ese resultado se le va a restar la frecuencia cardíaca en reposo. Y ese valor es lo que le llama reserva de ritmo cardíaco. Es como la intensidad extra que mi corazón tiene disponible para cuando lo necesite. Es decir, realmente cuánto lo podría exigir.
Es un valor que lo va a tomar de referencia para dosificar la intensidad. Entonces, lo que obtuvimos con estos cálculos fue frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca de reposo. Ya tenemos acá también frecuencia cardíaca de reposo. Perfecto, sigamos. ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca en reposo? ¿Cómo obtenemos la frecuencia cardíaca máxima? A través de una fórmula. Y acá vamos al ejemplo. Si quisiera saber mis pulsaciones óptimas para entrenar una determinada intensidad, en este caso el ejemplo es 70% de mi intensidad máxima, que podría recorrer mi sistema cardiovascular con respecto a mi 100%, tendría que sustituir los siguientes datos de la fórmula. En este ejemplo teórico, si el sujeto tiene una frecuencia cardíaca de 194 latidos por minuto, recordemos que esa fórmula podría haber salido de un test de laboratorio o de campo, o a través de la fórmula 207 menos 0,7 por la edad del sujeto, y mi frecuencia cardíaca en reposo de 44, en este ejemplo, es una persona entrenada evidentemente, porque por debajo de 60 ya se lo considera una persona bastante entrenada. El porcentaje de intensidad sería lo siguiente. Para trabajar al 70% debería ser mi frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por 0,7. ¿Por qué el 0,7? Porque es el 70%. Y a todo eso le sumo el 44, que es la frecuencia cardíaca en reposo. En este caso da 149, podemos redondear 150, pero es 149 latidos por minuto, pulsaciones por minuto. Entonces a partir de ahí yo puedo saber que para trabajar al 70% tengo que trabajar alrededor de 150 latidos por minuto. Después me puedo poner franjas. Bueno, voy a trabajar entre el 60 y el 70. Entonces sé que tengo que trabajar entre 134 y 149 latidos por minuto. Si voy a trabajar entre el 70 y el 80, voy a trabajar entre 149 y 164 latidos por minuto. Si voy a trabajar entre el 90 y el 100%, voy a trabajar entre 179 y 194 latidos por minuto. Es decir, que esto me permite, a partir de estos cálculos, obtener el porcentaje al que quiero trabajar. Esos porcentajes se relacionan con diferentes zonas y objetivos de entrenamiento. Que para que lo entiendan ahora, vamos a hablar de 5 zonas básicas, que son las de leve intensidad, moderada intensidad, alta intensidad y máxima intensidad. ¿Tá? Más allá de la clasificación, tienen que entender que hay zonas de muy baja intensidad o de leve intensidad, hay zonas intermedias de moderada y de alta intensidad, y hay zonas de realmente máxima intensidad. Pueden encontrar diferentes clasificaciones. La realidad es que recuerden que a mayor intensidad, menor volumen de trabajo, a mayor intensidad los sustratos cambian su predominancia, se va a empezar a utilizar más glucógeno muscular, se va a utilizar menos ácidos grasos durante el ejercicio, porque la intensidad y la metabolización durante el ejercicio es diferente de los sustratos energéticos. ¿Está? No es el objetivo que entiendan qué es cada zona, pero sí entiendan que hay zonas de leve, de moderada, de alta y de máxima intensidad, donde generalmente en un paciente obeso, en un paciente diabético y sobre todo sedentario, seguramente comenzaremos como de leves y moderadas intensidades. Generalmente se va a recomendar hacer trabajos intervalados, fraccionados, para ir logrando alcanzar un volumen recomendado, y luego podemos ir aumentando la intensidad. Todo esto tiene que ir acompañado de trabajos de fuerza, ya que el sujeto necesita fuerza en sus músculos para poder movilizar ese cuerpo. También vamos a tener que relacionar ejercicios de bajo impacto, ejercicios que no generen alteraciones biomecánicas, que no generen impacto y estrés articular por el sobrepeso que puede tener la persona. Entonces también tenemos que ver la modalidad correcta, bicicleta,
Vamos a hacer natación pero con objetivos de reducir el impacto. No sin natación, sino actividades en el agua. Esto tiene que ver también con el índice de masa corporal, con el nivel de base del sujeto, etc. Esto que tienen acá es otra forma de cuantificar la intensidad, que es la escala de Bohr. La escala de Bohr básicamente es una forma de cuantificar, de objetivar la intensidad a través de una sensación subjetiva. Generalmente la pregunta que se le hace a la persona es de 0 a 10 o de 0 a 20, la más utilizada es de 0 a 10. Vamos a utilizar la de 0 a 10. De 0 a 10, donde 0 es reposo, nada, estás muy tranquilo. Y máximo es agotamiento total o esfuerzo máximo. ¿Qué te representó este esfuerzo? Y es una forma de ir controlando la intensidad del esfuerzo e ir relacionándolo con la frecuencia cardíaca con la que se está trabajando. Si estoy trabajando al 190% y yo le pregunto y le hago este tipo de pregunta para ir relacionándolo con la intensidad y la percepción subjetiva del esfuerzo que tiene el paciente, la persona, seguramente me tendría que decir que está trabajando en un 9, en un 10, en un 8, es decir, un trabajo muy muy fuerte, máximo. Entonces, como tercera actividad, van a tener que, lo pueden hacer con ustedes mismos, lo pueden hacer con un compañero, compañera, pariente, le van a pedir hacer diferentes actividades para que tomen conciencia de lo siguiente, que es un ejercicio que le va a reclamar un 0, un 1 o un 2. Le pueden pedir que se siente y que se quede durante un minuto sentada para que tome conciencia de lo que es nada. Y después pedirle un ejercicio, como puede ser subir y bajar unas escaleras durante un minuto, y preguntarle, bueno, ¿cuánto te representó este ejercicio? Eso es una forma de ir practicando la escala de Bohr. Porque esto también es un proceso de aprendizaje, tanto para el paciente como para nosotros. También lo que podemos hacer es, antes de mandarle a hacer el ejercicio, tomarle el pulso en reposo y tomarle el pulso después del ejercicio para ver la variación. ¿Está? Entonces, como tercera actividad, va a ser tomarle el pulso a alguien, a un pariente, a un compañero, compañera, etc. Pedirle un ejercicio de leve intensidad y pedir un ejercicio más intenso. Depende de las características de la persona, le pueden pedir un ejercicio más intenso, un ejercicio moderado. Y la idea es que lo que ustedes indiquen coincida un poco con la escala de Bohr que ustedes esperan obtener en el paciente. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, como tercera actividad es practicar un poquito la escala de Bohr. Puede ser con ustedes mismos, pero les recomiendo también que lo practiquen con alguien, para entender un poco la devolución que nos haría un paciente al preguntarle esto y correlacionarlo con la intensidad. Los espero.